vanguardia tenemos que comprender el contexto histórico y la situación que había en ese momento. En el periodo en el que se desarrolló este movimiento ocurrían sucesos tanto en Europa como en España. La Europa de inicios del siglo XX vivía una situación convulsa, no solo políticamente, sino también en el ámbito social y cultural. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, marcó profundamente la historia del siglo XX. El siglo XIX acababa con el reparto de África entre las principales potencias europeas. El afán de conquista y dominio hizo que esas mismas potencias se enfrentaran en la Primera Guerra Mundial, entonces quedando Europa dividida en los países aliados, Francia, Rusia, Gran Bretaña, y la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, Otomano y Alemania. La revolución y recesión hizo que el auge del fascismo. A la guerra se le unió la gran instabilidad política, social y económica. Los soviets se hicieron con el poder en Rusia en 1917, haciendo que naciera la URSS, un gran estímulo para el movimiento obrero internacional de principios del siglo. Al acabar la guerra, el capitalismo vive su primera crisis económica, que se convierte en una larga recesión. El paro, el hambre y la pérdida de credibilidad del sistema se prolonga durante casi una década. La crisis económica y las consecuencias que tuvo el conflicto armado en Italia y Alemania dan alas al fascismo y al nazismo, y así al inicio posterior de la Segunda Guerra Mundial. Entre el periodo de entreguerras es un momento que se extiende por Europa el fascismo. Mientras en España, la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial abre un periodo de bonanza económica. Pero esta situación no se prolongará y el régimen político de la Restauración acabará cayendo. Alfonso XIII opta por apoyarse en los militares como Miguel Primo de Rivera al frente para poder mantenerse en el trono, pero en 1923 Primo de Rivera impone un régimen dictatorial amparado en el consentimiento del rey Alfonso XIII y en 1931 este se ve obligado a partir al exilio mientras se proclama la Segunda República de 1931 a 1939. Las libertades públicas se ven cercenadas y el movimiento obrero, especialmente el anarquista, es reprimido con dureza. El primer bienio republicano se abrió con un ambicioso programa reformista y después un bienio conservador y el retorno al poder de la izquierda unida en el Frente Popular. En 1936 se produce un golpe de Estado que da inicio a la Guerra Civil Española. Resumiendo, el siglo XIX termina con el desastre del 98, en el que España pierde sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, una crisis económica y graves conflictos sociales, mientras el mundo vive la Primera Guerra Mundial. Reina Alfonso XIII en España, con el paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil. En literatura, el novecentismo y la vanguardia se viene dado del movimiento del realismo y el naturalismo, que es una contraposición al romanticismo. Tanto las vanguardias como el novecentismo fueron movimientos culturales característicos de principios del siglo XX, como se ha especificado previamente, que produjeron un impacto importante en diferentes ámbitos artísticos, como es el caso del literario, y tuvieron influencia en España. Acerca del novecentismo, sus autores notables se agrupan en la conocida como Generación del XIV, situada cronológicamente entre las célebres generaciones del 98 y la del 27. Se diferencian tres etapas: la de la primera década del siglo, donde se produce un desarrollo de madurez hasta 1914, la segunda, donde el novecentismo convive con las vanguardias en la década de los 20, y la última, en la que finaliza la era novecentista a partir del 1930. Más adelante hablaremos sobre los autores destacables de ambos movimientos. Prosiguiendo con la corriente en cuestión, el término novecentismo fue empleado por primera vez por Eugenio d'Ors, miembro principal de la propia tendencia. El nombre con el que se designó y se bautizó establece una nueva tendencia con recursos literarios diferentes a aquellos característicos del siglo anterior, el XIX, por lo que el concepto del novecentismo equivale a una nueva concepción de la literatura en sí. Las características principales de los llamados novecentistas son su gran erudición, su racionalidad y el cuidado y la búsqueda de la perfección de sus obras como objetivo fundamental, cualidad conocida como persecución del arte puro y deshumanización del arte. Asimismo, se hallan presentes en sus formas literarias el universalismo y el europeísmo, por los cuales se resisten a encuadrar sus obras exclusivamente en el marco nacional español. Por lo tanto, clasifican a Europa como un modelo a seguir para alcanzar la prosperidad española. Además, cabe destacar la intención didáctica de sus obras de sensibilizar y formar por medio de temas intelectuales y un lenguaje culto, que tratan de evitar el sentimentalismo y lo vulgar. Es así que se considera que su literatura se dirige a unas minorías selectas y eruditas, lo que refuerza el elitismo y la serie de características del movimiento. El género principal del novecentismo es el ensayo, que al igual que la novela, se haya escrito en prosa y se utilizaba como medio de difusión para concienciar e influenciar a la sociedad. Los recursos literarios que más abundan en estos dos géneros son las metáforas. Finalmente, la propiedad principal de la poesía novecentista es su estructura sencilla, sin ornamentos líricos y con el objetivo de transmitir diversos pensamientos.
Por otro lado, las vanguardias también se tratan de un movimiento artístico entre guerras, que tuvo influencia no solo en la literatura, sino también en otros tipos de arte, como el cine y la pintura. Dicha corriente se promovió por toda Europa, llegando a su vez hasta España. El nombre de dicho movimiento hace referencia a su objetivo de renovar radicalmente la concepción artística y reemplazar el estilo predominante por aquellos tiempos, que era el realismo. Surgieron numerosos submovimientos a partir de las vanguardias, como el dadaísmo, el cubismo, el futurismo y el surrealismo, siendo este último el más destacado en el campo literario, aunque también posee obras célebres en los otros ámbitos artísticos, como es el caso de los cuadros surrealistas de Salvador Dalí. Estas corrientes presentan elementos diferentes, pero entre sus características tienen en común la libertad de expresión, la innovación y la lucha contra las tradiciones. Al igual que el novecentismo, luchan contra el sentimentalismo, pero se diferencian en que las vanguardias se hallan basadas en el irracionalismo, ya que, como en el caso del surrealismo, se pretendía ir más allá de la realidad y la lógica, y también se inclinaban por las figuras absurdas, originales y oníricas, siendo estas últimas las del mundo de los sueños. Otra característica fundamental de las vanguardias es la influencia sobre ellas que tenían los avances e inventos tecnológicos y mecánicos, que abrieron un gran abanico de nuevas metáforas por utilizar. Además de las metáforas, también era frecuente el uso del humor negro en el arte vanguardista. En el género de la novela, los puntos de vista del narrador empiezan a ser múltiples por primera vez y cobra relevancia el individualismo de los personajes, pues se profundiza en su mundo interior. Por otra parte, la poesía se considera revolucionaria debido a que rompe con la estrofa y la métrica. En la lírica abunda la simbología y a su vez surgen los caligramas, poemas visuales cuyas frases se colocan de tal manera que delimitan una figura relacionada con el tema en cuestión. Autores: José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, nacido el 9 de mayo de 1883 en Madrid, fue un filósofo y ensayista español situado en el movimiento del novecentismo. Su pensamiento, plasmado en numerosos ensayos, fue una gran influencia en varias generaciones de intelectuales. No solo fue un brillante divulgador de ideas, sino que elaboró un discurso filosófico de notable originalidad. Gran parte de su actividad se canalizó a través del periodismo, un mundo que se adecuaba perfectamente a la esencia de sus tesis y a sus propósitos de animar la vida cultural del país. Como denominador común de su pensamiento puede señalarse el perspectivismo. Para Ortega, la verdad surge de la aproximación de visiones parciales, en las que es fundamental el constante diálogo entre el hombre y la vida que se manifiestan a su alrededor, especialmente en el universo de las artes. Entre sus principales obras destaca Meditaciones del Quijote, 1914, Investigaciones psicológicas, 1915, El espectador, de 1916 a 1917 y después a 1921, y España invertebrada, 1921. Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, nacido el 3 de julio en 1888 en Madrid, fue un político, escritor y periodista vanguardista español, generalmente adscrito a la generación de 1914 o novecentismo. Su marcado individualismo lo llevó a fundar un ismo propio, el ramonismo, que es un sinónimo de independencia, esteticismo y provocación. Cultivó muchos géneros: novelas, ensayos, biografías, teatro, e impulsó el género literario conocido como greguería, unas sentencias ingeniosas y en general breves que surgen de un choque casual entre el pensamiento y la realidad y donde el autor reinterpreta la realidad cotidiana de una forma subjetiva y humorística. El propio autor lo define como la unión de humorismo y metáfora. Busca la sorpresa, la complicidad, la sonrisa y a veces también la reflexión del lector utilizando muy diversas técnicas literarias, como la asociación visual de dos imágenes, la contraposición paradójica, la inversión de una relación lógica o la asociación libre de conceptos. En cuanto a sus novelas, rompe los moldes del género y refleja en ellas su carácter crítico y sarcástico, en obras como El chalet de las rosas o El torero Caracho. Sus ensayos se centran en el ambiente madrileño, describiendo los rasgos característicos de la sociedad y cultura de la capital, en obras como El rastro o El Prado. Juan Ramón Jiménez fue un poeta español del novecentismo, nacido en 1881, en Moguer, Huelva. En 1900 se trasladó a Madrid y publicó sus dos primeros libros, Ninfeas y Almas de Violeta. La ruina de su familia y la muerte de su padre hicieron que tuviera que ingresar en un sanatorio en Burdeos.
En 1905 regresó a Moguer, donde escribió Platero y yo. Más tarde se instaló en la Residencia de Estudiantes de Madrid y conoció a Zenobia Camprubí, de quien se enamoró y con la que marchó a Estados Unidos, viaje que dio fruto a uno de sus mejores libros, Diario de un poeta recién casado. Volvió a Madrid y fue mentor de los que después serían los grandes poetas del 27. Al estallar la Guerra Civil, abandonó España para ir como agregado cultural a la Embajada Española de Washington. Terminada la guerra, se instaló en Puerto Rico, donde permaneció hasta fallecer, en 1958. En 1956 ganó el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra. Su obra está dividida en 3 etapas. La etapa sensitiva, subdividida a su vez en una primera etapa de poesía emotiva y sentimental, marcada por el simbolismo y un modernismo tenue. Rima sonante, versos de arte menor y música íntima. Predominan las descripciones del paisaje como reflejo del alma del poeta. Los sentimientos vagos, la melancolía, la música, los recuerdos y los ensueños amorosos. Y una segunda etapa, con versos de arte mayor, rima consonante, estrofismo clásico y un mayor sello modernista. La etapa intelectual, que le vincula a la corriente literaria del novecentismo, muy marcada por su primer viaje a América. Utiliza el mar para simbolizar la vida, la soledad y el gozo, e intenta alcanzar la eternidad a través de la belleza y la depuración poética, para centrarse en la poesía interior de verso libre. La etapa verdadera, referente a su exilio americano. Juan Ramón continúa replegado en sí mismo en busca de la belleza y la perfección. Su ansia por la trascendencia lo lleva a una cierta mística e a identificarse con Dios y la belleza. León Felipe nació en Tábara, Zamora, en 1884. Estudió farmacia y se trasladó a Madrid. Tras la muerte de su padre, agobiado por las deudas, abandonó todo para unirse a una compañía de cómicos. Fue condenado a 2 años de prisión por fraude en el alquiler de su farmacia. Tras su salida de la cárcel, se trasladó a Guadalajara, donde escribió su primer libro, Versos y oraciones de un caminante, que fue bien acogido por la crítica. Decidió emigrar a México. Allí conoció a Berta Gamboa, profesora de español en Estados Unidos, con quien contrajo matrimonio. Trabajando en Estados Unidos, retomó su actividad literaria y coincidió con Federico García Lorca. Volvió a Madrid tras el estallido de la Guerra Civil, pero finalmente abandonó el país rumbo a México, convirtiéndose en un referente para los exiliados republicanos españoles. Falleció en 1968, 11 años después de la muerte de su esposa. Su vida independiente y bohemia marcó su obra, una poesía que representa un canto a la libertad. El estilo literario se caracteriza por la sinceridad y crudeza a la hora de criticar la sociedad y política de su época. Al principio, su obra fue íntima, espiritual y subjetiva. Más tarde, se conecta con elementos surrealistas y se solidariza con las desgracias del pueblo español. En sus últimas obras, el poeta interpreta la humanidad y el universo desde una perspectiva divina. Se asemeja a las primeras en cuanto a fondo, pero con más madurez y fuerza.